Chronicon Mundi. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie especial ¿Qué hubiera pasado si? Hoy nos vamos a asomar a una pregunta que, honestamente, da vértigo. ¿Qué habría pasado si la crisis de los misiles de Cuba de 1962, si hubiera salido mal? Para analizarlo tenemos una fuente única. Es una reconstrucción forense, un análisis contrafactual que ha elaborado la inteligencia artificial Gemini. Y nos cuenta paso a paso cómo se habría desarrollado el apocalipsis nuclear. Así que vamos a viajar a octubre de 1962, a ese momento en el que el mundo contuvo la respiración para entender qué tan cerca estuvimos de verdad. Y para entender ese análisis a fondo, lo primero es quitarnos de la cabeza una idea que tenemos todos. Pensamos en la Guerra Fría y nos viene esa imagen de un equilibrio perfecto del terror. No, la famosa destrucción mutua asegurada. Dos potencias mirándose a los ojos, sabiendo que si uno disparaba el otro también lo haría, y adiós a todo. Pero en 1962 la realidad no tenía nada, pero nada que ver con eso. Era una asimetría estructural abrumadora. Espera, abrumadora. Eso va en contra de todo lo que solemos pensar. Siempre nos han vendido la idea de ese equilibrio. ¿Qué tan grande era esa diferencia en realidad? Pues fíjate, las cifras son para marearse. Estados Unidos tenía en ese momento un arsenal de entre 25.500 y 27.000 ojivas nucleares. La Unión Soviética, por su parte, se movía en una horquilla de 2.000 a 3.000. No era un pulso entre iguales. Era un gigante contra un aspirante. 10-1. Es una locura. Pero entonces, a ver, si Estados Unidos era tan superior, ¿no debería haber sido eso un factor de estabilidad? La lógica diría que los soviéticos no se atreverían a mover un dedo, ¿no? Pues ahí está la paradoja, que es justo lo contrario. Esa disparidad hacía la situación infinitamente más peligrosa. Para los soviéticos, creaba una dinámica que los militares llaman de úsalo o piérdelo. Úsalo o piérdelo. Exacto. Sabían que si esperaban a recibir un primer golpe estadounidense, su mermado arsenal quedaría aniquilado en los hilos y no tendrían con qué responder. Su única y terrible opción era atacar primero. Claro. Y por el otro lado, supongo que para algunos generales del Pentágono ver esa ventaja de 10-1 sobre la mesa debía ser, una tentación. Una tentación enorme. La de lanzar un primer golpe preventivo para decapitar a la Unión Soviética de una vez por todas y acabar con la amenaza. Esa asimetría no era un seguro de paz, era el combustible de una bomba de relojería. Para entender esa tentación tenemos que mirar el tablero, con qué jugaba a cada bando. Estados Unidos desplegaba lo que llamaban una tríada nuclear. Exacto. 3 formas de atacar, para garantizar la destrucción total. La columna vertebral eran los bombarderos estratégicos, más de 1.500 aviones, los icónicos B-52 y los B-47. Y no estaban en tierra esperando, La operación Chrome Dome mantenía a docenas de estos aviones en el aire las 24 horas del día, todos los días, volando en círculo cerca de la frontera soviética, cargados con bombas de hidrógeno de 10 a 20 megatones. ¡Madre mía! Listos para desviarse hacia sus objetivos en cualquier momento. Después estaba la punta de lanza, el ataque rápido, los misiles balísticos intercontinentales, los ICBMs. Ahí tenemos a los misiles Atlas y sobre todo los Titan I. El Titan I es una pieza de museo del terror. Llevaba una cabeza nuclear de 9 megatones. 9 megatones. Para que nos hagamos una idea, la bomba de Hiroshima fue de unos 15 kilotones. Esto eran 9.000 kilotones. El análisis de Gemini lo describe de una forma muy gráfica. Una monstruosidad diseñada para borrar del mapa ciudades enteras. No era un arma, era un evento geológico. Un evento geológico. Vaya definición. Y para rematar la tríada, el elemento que no se podía parar. El elemento invulnerable. Los submarinos. Los de la clase George Washington, cada uno con 16 misiles Polaris. Patrullaban silenciosos por el Atlántico y el Mediterráneo. Podían sobrevivir a cualquier primer ataque soviético y garantizar una segunda oleada de respuesta, absolutamente devastadora. Era el seguro de aniquilación. Vale, ese es el arsenal del gigante. ¿Y el otro lado?
¿Qué tenían los soviéticos para enfrentarse a eso? Porque en esa época, en Estados Unidos, el pánico era por la supuesta brecha de misiles a favor de la URSS. Pues ese es uno de los grandes mitos. Esa brecha de misiles era una falacia, una invención con fines políticos y militares. La capacidad soviética para golpear directamente el continente americano era, siendo generosos, frágil. Tenían poquísimos ICBM fiables. Las estimaciones varían entre 6 y 40 como máximo. ¿Tan pocos? Sí. El famoso cohete R-7, el que lanzó el Sputnik y aterrorizó a Occidente, era militarmente un desastre. Sus lanzaderas eran plataformas gigantescas al aire libre totalmente vulnerables y tardaban horas en cargar el combustible. Eran un blanco fácil. Entonces, si su capacidad para atacar Estados Unidos era tan débil, ¿dónde estaba la amenaza real de Khrushchev? ¿Era todo un farol con los misiles en Cuba? No era un farol, pero el objetivo principal no era Washington, era Bonn. El verdadero as en el manga soviético era el teatro europeo. Su fuerza real residía en cientos de misiles de alcance medio y corto, los R-12, los mismos que desplegaron en Cuba. Esos misiles apuntaban directamente a las capitales de Europa occidental, Londres, París, las bases de la OTAN en Alemania. Europa era, en esencia, un rehén nuclear. Esa era su carta. Tenían una carta más, ¿no? Una que nadie conocía. Una carta oculta, sí, y casi nos cuesta el mundo. Algunos de sus submarinos, aunque tecnológicamente muy inferiores a los estadounidenses, llevaban a bordo torpedos con cabeza nuclear táctica. Vaya. Una pequeña bomba atómica para usar en un combate naval. Y la inteligencia estadounidense no tenía ni la más remota idea de que existían. Tenemos las armas, tenemos el desequilibrio, pero falta la pieza clave, el plan. No se trata solo de tener juguetes, sino de cómo piensas usarlos. Y el plan de guerra de Estados Unidos era el llamado SIOP-62, el Plan Operativo Integrado Único. Que de único tenía bastante. Es uno de los documentos más aterradores de la Guerra Fría. El SIOP-62 no era un menú de opciones, era un interruptor de encendido o apagado. Un solo interruptor. Un todo o nada. Y su rigidez era precisamente su mayor peligro. ¿Quieres decir que no había un plan B? Si alguien lanzaba un misil, la única opción era apretar el botón del fin del mundo. Básicamente sí. El plan era monolítico. No distinguía entre enemigos. Trataba al bloque sino-soviético como una sola cosa. Y esto es clave. Un ataque de la Unión Soviética desencadenaba automáticamente ataques nucleares masivos contra China. Un momento, atacar a China porque sí, aunque Pekín no tuviera absolutamente nada que ver con la crisis en Cuba. Eso no tiene ningún sentido estratégico. Ninguno. Era una locura doctrinal. No había motores para una respuesta mesurada o un ataque de advertencia. Estaba diseñado para lanzar la totalidad de la fuerza estratégica, miles de armas, en una única oleada masiva, lo que los militares, con un cinismo increíble, llamaban un ataque espasmódico. Un reflejo sin pensar. Exacto. Y además se basaba en la filosofía del overkill, de la sobrematanza. Ah, sí. Se asignaban múltiples armas nucleares a un mismo objetivo. No una bomba para Moscú, sino quizás 8 o 10, lanzadas desde diferentes plataformas. El objetivo era garantizar una probabilidad de destrucción del 95 al 97%. Madre mía. O sea, un plan para asegurarse de destruir cada objetivo varias veces, por si acaso. El resultado, además de la aniquilación, era multiplicar exponencialmente la cantidad de lluvia radioactiva. Era un plan para borrar al enemigo del mapa y salar la Tierra para que nada volviera a crecer. Con este tablero tan precario, solo faltaba una chispa. Y esa chispa casi salta el 27 de octubre de 1962, el Sábado Negro. En nuestra historia, ese día un avión espía U-2 fue derribado sobre Cuba. Pero Kennedy decidió, contra la opinión de sus generales, no tomar represalias inmediatas. Pero el análisis de Gemini propone otro punto de divergencia. Un momento en el que nuestra historia y la hipotética se separan. Y aquí es donde el guión se vuelve terrorífico, porque el detonante no es una decisión en la Casa Blanca o en el Kremlin. Es lo que el informe llama una cadena de errores catastrófica, una escalada accidental. El escenario se traslada al Mar de los Sargazos. El submarino soviético B-59 está siendo acosado por destructores estadounidenses que le lanzan cargas de profundidad de señalización. No son para destruirlo, son para obligarle a emerger. Pero claro, dentro de un submarino una explosión suena a una explosión. Exacto.
Dentro de ese ataúd de acero, sin poder comunicarse con Moscú, con las baterías agotadas, el aire viciado y una temperatura de casi 50 grados, la tripulación está al límite. El capitán Valentín Savitsky cree que la guerra ya ha comenzado y da la orden de preparar su arma secreta, un torpedo nuclear de 10 kilotones. Y aquí aparece la figura clave. En la historia real, un oficial llamado Vasily Arkhipov, que casualmente estaba a bordo y tenía poder de veto, se negó. Discutió con el capitán y logró calmar la situación. O sea, literalmente un solo hombre, en un submarino a punto de cocerse, nos salvó el pellejo. Nos salvó, pero en el escenario contrafactual de Gemini, la presión, el calor, la falta de comunicación, todo supera a la razón. Arkhipov no logra imponer su autoridad, o duda un segundo de más. El capitán grita la orden y el torpedo nuclear es disparado. ¿Y las consecuencias? Inmediatas y definitivas. Un destructor estadounidense, el USS Bill, es vaporizado en medio del Atlántico. La inconfundible columna de agua radioactiva que se eleva hacia el cielo confirma una agresión nuclear soviética en alta mar. No hay ambigüedad posible. No hay nada que discutir. La noticia llega a Washington en minutos. El nivel de alerta salta a DEFCON 1, guerra nuclear inminente. A Kennedy se le acaban las opciones. Con la noticia de un ataque nuclear y la pérdida de miles de marineros, la diplomacia es imposible. Le dejan sin salida. Políticamente, es imposible no responder con la máxima fuerza. Ordena la ejecución inmediata del O-Plan 316, la invasión total de Cuba. Y es aquí donde la cadena de errores se convierte en una avalancha mortal. Porque la inteligencia estadounidense se equivocó. Y mucho. Cometieron un fallo de cálculo fatal. Sus informes decían que en Cuba había unos pocos miles de técnicos soviéticos y asesores. La realidad, había más de 40.000 tropas de combate del Ejército Rojo, bien equipadas y preparadas. Más de 40.000. Y no lo sabían. ¿Cómo es posible un error tan gigantesco? Una mezcla de exceso de confianza y mala información. Pero el error más grave no fue ese. Lo verdaderamente crítico es que esas tropas soviéticas en Cuba tenían en su poder armas nucleares tácticas, misiles de corto alcance Frog y misiles de crucero FKR-1. Y lo más aterrador de todo, según he leído en el análisis, es que tenían la autorización predelegada para usarlas. Ahí está la clave de todo. El general soviético al mando en Cuba, Isapliyev, tenía permiso de Moscú para usar sus armas nucleares tácticas contra una fuerza de invasión estadounidense sin necesidad de esperar la confirmación del Kremlin. Uf. Así que, cuando los marines desembarcan en las playas de Tarará en la mañana del 28 de octubre, no se encuentran con una milicia cubana, se encuentran con el infierno nuclear. Las tropas de asalto, la flota de invasión, son recibidas con el fuego de misiles nucleares tácticos. El informe lo llama un Pearl Harbor nuclear. Decenas de miles de soldados estadounidenses son aniquilados en minutos, en las playas y en los barcos. Ante el uso confirmado de armas nucleares contra su ejército, la lógica del Pentágono es instantánea y doctrinal. La única respuesta posible es ejecutar el SIOP-62. No hay tiempo para el teléfono rojo. No se puede llamar a Moscú para preguntar, oye, esto ha sido un error. La maquinaria del fin del mundo ya está en marcha. Y a partir de ahí, el apocalipsis se desarrolla con una precisión aterradora. La primera oleada estadounidense despega. Los misiles Atlas y Titan y, desde sus silos en el Medio Oeste, vuelan hacia la Unión Soviética. Horas después, los B-52 que ya estaban en el aire se desvían a sus objetivos para pulverizar la industria y las ciudades secundarias. Y, como dictaba el plan, China es atacada automáticamente. La respuesta soviética es un acto de pura desesperación. Saben que sus vulnerables ICBM van a ser destruidos en sus lanzaderas, así que lanzan los pocos que consiguen poner en el aire a tiempo. Quizás media docena logran despegar hacia Nueva York, Chicago o Washington. Pero el golpe principal, su verdadero golpe, lo recibe Europa. Cientos de misiles de alcance medio borran del mapa Londres, París, Bonn y todas las bases de la OTAN en el continente. Y desde Cuba, antes de ser completamente aniquilados por el contraataque local estadounidense, los comandantes soviéticos, que aún están vivos, logran lanzar los misiles R-12 estratégicos que les quedan. Miami, Atlanta y, por su cercanía, Washington D.C., reciben impactos directos de megatones.
El balance inmediato que proyecta el análisis es de entre 300 y 500 millones de muertos solo en el hemisferio norte, en los primeros 2 meses, ciudades enteras convertidas en cráteres humeantes. Pero, como bien señala el informe, sobrevivir a las bombas era solo el principio de una lenta y horrible agonía. Porque después de la guerra viene el invierno. Entramos en la catástrofe ambiental global. Exacto. Las tormentas de fuego en cientos de ciudades de Europa, Asia y Norteamérica habrían inyectado millones de toneladas de hollín y ceniza en la estratosfera. Esta capa de partículas habría bloqueado la luz solar durante años, desencadenando lo que hoy conocemos como un otoño nuclear o invierno nuclear. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa un enfriamiento global drástico y rápido. La temperatura media del planeta podría caer unos 8 o 10 grados Celsius. Esto haría imposible la agricultura a gran escala durante al menos 5 o 6 años. Hambruna global garantizada. Pero es que además el análisis apunta a un doble golpe ambiental. ¿Un doble golpe? Sí, las bombas de la época, de muchos megatones, eran mucho más sucias que las armas modernas. Su detonación en la atmósfera habría generado enormes cantidades de óxidos de nitrógeno que literalmente habrían desintegrado la capa de ozono. ¿Destruido la capa de ozono? Destruyendo hasta un 75% de ella. O sea, primero te congelas en la oscuridad y si sobrevives, años después, cuando el hollín por fin se asienta... El sol te fríe vivo. La superficie del planeta quedaría bombardeada por una radiación ultravioleta letal. Exponerse al sol durante unos pocos minutos causaría ceguera y quemaduras de 3er grado. La vida en la superficie, para plantas, animales y humanos, se volvería prácticamente imposible. El análisis termina pintando un cuadro desolador de cómo sería el mundo 10 años después, en 1972. El hemisferio norte es descrito como una zona muerta, radiactiva, congelada y preindustrial. La población se habría reducido en un 90%. Los pocos supervivientes vivirían en comunidades aisladas, caníbales en muchos casos, luchando por los recursos. Los grandes estados-naciones, como Estados Unidos, la URSS o China, simplemente habrían dejado de existir. Mientras tanto, el hemisferio sur se convertiría en el precario nuevo centro del mundo. Naciones como Australia, Argentina, Sudáfrica o Nueva Zelanda habrían evitado los impactos directos, pero no las consecuencias globales. El enfriamiento climático arruinaría sus cosechas. La lluvia radiactiva, transportada por las corrientes atmosféricas, contaminaría su agua y su cadena alimentaria. Y el colapso económico sería total al desaparecer todos sus mercados del norte. Y tendrían que enfrentarse a otro problema: millones de refugiados intentando huir del infierno radioactivo del norte. Exacto. El análisis predice que estos países se verían obligados a cerrar militarmente sus fronteras, creando una especie de fortaleza sur, para repeler a las oleadas de supervivientes desesperados. La esperanza de vida, incluso en estos países afortunados, habría caído a los 50 años por el aumento de los cánceres y la desnutrición crónica. No tanto por las explosiones, como por la hambruna que vino después. La tecnología retrocediendo en muchos lugares al nivel del siglo XIX. Este escenario hipotético nos enseña algo fundamental. En 1962, la paz no se mantuvo gracias a sistemas de control infalibles o a una lógica estratégica impecable. Se mantuvo, en gran medida, por la suerte y por el buen juicio de un puñado de individuos, como Kennedy o Arkhipov, sometidos a una presión que hoy no podemos ni imaginar. Y si extraemos una última lección de estos documentos, es sobre la fragilidad de aquel sistema. La combinación de planes de guerra automáticos y rígidos como el SIOC-62 y la predelegación de autoridad nuclear a comandantes en el terreno creó una maquinaria perfecta para el apocalipsis, una máquina lista para activarse ante el más mínimo error humano. Un recordatorio escalofriante de lo cerca que estuvimos del final. Os invitamos a seguir explorando estos escenarios en los próximos capítulos de nuestra serie ¿Qué hubiera pasado si?